Un grupo de cazadores se adentró una mañana en la selva guatemalteca y vieron algo que se movía entre la espesura. Uno de ellos apuntó, disparó y en ese momento se escuchó algo que no esperaban. Era un hombre gritando: ¡Mátenme de una vez! ¡Mátenme! ¡Mátenme, que no soporto más! Tras la sorpresa inicial, encontraron a un hombre que parecía tener 100 años, semidesnudo, apenas cubierto de hojas y pelos desordenados. Tras unos momentos todo se aclaró. El hombre se llamaba Salomón Vides. Tenía 72 años y llevaba más de 30 huyendo en la selva, escondido, para no caer en una guerra que apenas había durado 100 horas. Fue la famosa guerra del fútbol entre Honduras y El Salvador, utilizada como elemento de distracción entre dos gobiernos igualmente corruptos e incapaces, pero esa guerra ya había terminado muchos años atrás. Los campesinos salvadoreños habían sido víctimas de una oleada creciente de xenofobia en Honduras, y los ejércitos de ambos países aprovecharon la tensión de un partido de fútbol para desatar el conflicto. Entonces se iniciaron como coordinados bombardeos de ambos lados, y los ataques arrojaron miles de víctimas en ambos bandos. La guerra duró apenas unas pocas horas. Los muertos fueron más de 5.000, y finalmente Honduras y El Salvador aceptaron el alto al fuego propuesto por la OEA. Y así terminó esta guerra absurda, como todas y como pocas, y en los pueblos solo quedó el vacío de sus víctimas. La guerra terminó en pocas horas, pero Salomón Vides, aquel campesino salvadoreño, nunca lo supo, y huyó a la selva y vivió en estado salvaje durante más de 32 años. Sobrevivió con terror por ser descubierto por los soldados hondureños, y cuando aquella mañana, aunque vivo, se descubrió que había sido otra víctima dolorosa de aquel esperpento de guerra. Salomón Vides estaba convertido en un bultito de huesos y una maraña de pelos y de miedos. No sabía que en la historia, un 18 de julio de 1969, la pesadilla había tocado a su fin. Honduras y El Salvador, con sus 5.000 víctimas en 100 horas, y con ese hombre al que la guerra le duró 32 años en su cabeza, nos recuerdan que la mejor guerra es aquella que nunca se produce.